En One Piece hay todo tipo de frutas, algunas más fuertes, otras más útiles, y hay incluso usuarios que pueden consumir varias de estas. Pero lo que nunca habíamos visto era un usuario de fruta usar un arma con otra fruta. Lo que vengo a decirte hoy es una teoría de las dos frutas que tiene Loki, la suya y la de su martillo Ragnir. Después de leer el capítulo 1169 y después de analizar con calma, visitar puntos claves del flashback y algunas conversaciones perdidas, creo que he dado con la clave de la fruta de Loki, y con este reciente capítulo todo está empezando a cuadrar. Porque sí, este capítulo nos deja una pista clave que muchos pasaron por alto. El martillo no es un arma cualquiera. Al final del capítulo 1169, Harald, antes de ser poseído por Imu, le dice a Loki que vaya a comerse la fruta legendaria, que fue transmitida en generación, ya que con ella podría detenerlo. Cuando Harald es poseído completamente por Imu, dice que tomará la fruta y el Ragnir, dejando en duda que parece que los dos se complementan. Pero cuando Loki llega a la sala del cofre, vemos cómo el martillo se mueve y parece tener vida propia. De hecho, el martillo parece reírse, con una risa que luego analizaremos más tarde. El Ragnir no solo se mueve, sino que actúa como si estuviera protegiendo el cofre, pareciendo que el martillo tiene una fruta en su interior, que no sería la primera vez que vemos esto. Ya lo vimos por ejemplo en la espada elefante de Spanman o mismamente en el ajolote de Punjazar. Y si pensamos que este martillo ha podido pertenecer al jefe de los Galeila, que según cómo habla Harald de ellos parece que pasó hace mucho tiempo, podemos estar muy seguros que en la época donde vivieron su tecnología era muy superior. Ya lo dijo Vegapunk, que él todavía no estaba al nivel del siglo vacío. Así que si entendemos qué fruta tiene el martillo, entenderemos mucho mejor qué fruta puede tener Loki. Sin más rodeos, la fruta del martillo Ragnir es la Zoan mitológica Inu Inu no Mi modelo Garm. En la mitología nórdica, Garm es el perro guardián del Helheim, el inframundo, y su función es clara: custodiar las puertas del infierno. Pero hay algo más importante: se dice que cuando llegue el Ragnarok, Garm será liberado, y junto a Hel liderará un ejército de muertos contra los dioses. Nada de esto es casualidad. Si recordáis cuando vimos el castillo de Elbaf en el presente, había marcas de garras en las paredes. En su momento muchos pensamos, vale, Loki tiene la fruta de Fenrir. Era lógico, hasta ahora, porque poco después de que viésemos la habilidad de Killigam, se me hace muy difícil pensar que Oda recicle esta bestia en otro tipo de fruta. Oda no suele repetir mitos de esta forma, pero claro, las garras no eran de Loki, sino de Ragnir. El martillo estuvo involucrado en aquel evento, como hemos visto recientemente, y su forma bestia podría explicar perfectamente las marcas. Pero entonces, ¿cuál es la fruta de Loki? Pues como te he dicho antes, este perro tiene una dueña, la Zoan mitológica Ito Ito no Mi modelo Hel. En la mitología nórdica, Hel o Hela es la hija de Loki, la gobernante del inframundo, y que en la mitología lidera y guía un ejército de muertos contra los dioses. ¿Os dais cuenta del paralelismo? La fruta de Loki sería una fruta mitológica basada en Hel, una fruta con la capacidad de controlar y guiar a los muertos, que en este caso podrían ser los gigantes congelados que nos habla Harald, los antiguos carpinteros legendarios que fueron capturados y congelados, porque recordando las citas de Sebek, habla de una fruta capaz de cambiar el mundo. Entre ellos hablan de ella y dejan claro que esa fruta, junto a los gigantes congelados, sí, esos gigantes congelados que ellos no pudieron encontrar, podrían haber cambiado el mundo. Imagina a Loki despertar a estos gigantes congelados y liderándolos contra los dioses de One Piece, los Tenryubitos. Pero antes tenemos que revisitar el panel donde el Ragnir ataca a Loki, y es que parece que este martillo se está riendo, y podemos llegar a leer Gege, un término que se puede usar como risa o no, pero básicamente se usa en el manga y en la cultura japonesa para indicar que alguien es el hermano mayor de esa persona, o una forma de expresar cariño a la persona a la que le estás diciendo eso. Un jugueteo entre compañeros. Exactamente, el perro del infierno Garm estaría jugando con Loki como si de un perro normal y corriente se tratase. También tenemos que tener en cuenta que cuando Loki atacó con el Ragnir, soltó un rayo, como si fuese una habilidad propia de él, pero investigando en la mitología nórdica, solo Thor es capaz de invocar rayos, pero evidentemente no tendría sentido la fruta de Garm si no pudiese generar un rayo. Entonces, después de investigar, te voy a comentar esta cita de la Voluspa, el poema profético más importante de la mitología nórdica.
Garm aúlla furioso ante Gnipahelir, pronto se romperán sus ataduras. Este aullido es una señal del Ragnarok que marca que el orden del mundo empieza a colapsar, y te preguntarás qué pasa en el poema después de este aullido. El cielo oscurece y con él alteraciones de los astros. Esto rompe el equilibrio y este desorden en la naturalidad puede llegar a generar rayos, no como una habilidad propia, pero sí como si fuese una llamada a la catástrofe, por así decirlo. Como tal, el martillo no genera rayos, pero después de golpear con él, del cielo cae un rayo, como si después del golpe, como si un aullido se tratase, rompe el equilibrio, oscurece el cielo y el caos es liberado, lo que genera que caiga un rayo. Hel, Garm, Loki y Ragnir, lo veo muy claro. Pero antes de terminar me gustaría agradecer a Sangoro por despejarme unas dudas con la traducción de la risa de Ragnir, y a Lars Zoan, ya que parte de esta teoría de la fruta de Hela es parte suya, así que créditos para él. Si te ha gustado te agradecería que le dieses un like y comentases. Nos vemos en el próximo vídeo.